Empieza. Buenas noches, hermanitos, los que estamos aquí en la comunidad y los que nos están escuchando a través de los medios de comunicación. Pues hoy les saluda Carmita Lalangui García, desde Loja, Ecuador. Pertenezco a la comunidad chequina de la Misericordia. Estoy allí desde el año 2020, desde enero de 2020. Pues ha sido una comunidad muy bendecida a la cual se me invitó, pues, y el Señor es el Señor quien me llevó a la comunidad y estoy aquí, perseverando, trabajando, batallando todos los días, queriendo hacer la voluntad de nuestro Papá Dios, poniéndome en sus manos. Hoy, en este día, he tenido la bendición de poder compartir con ustedes la palabra, el Evangelio de este día. Pero antes de hacer su lectura y reflexionar al respecto, quiero ponerme en las manos tuyas, Padre del cielo, en las manos de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y pedirle a Dios Espíritu Santo que venga en esta mañana a iluminarnos, a iluminarme. Te pido, Papito Dios, me regales lo que yo necesito para poder hacer la lectura y la reflexión de esta palabra. Que no sea yo hablando, que yo no sea escuchando, que no sea yo pensando, que seas tú, Dios Espíritu Santo, a través de mí, que yo sea solamente tu instrumento, para que tú puedas hacer lo que quieras hacer, para que esta palabra tenga eco, para que esta palabra no se quede únicamente en meras palabras o mera reflexión, sino que sea una palabra de bendición, que la podamos poner en práctica, que la podamos hacer realidad. Porque lo más importante, así como tú lo hiciste, Señor Jesús, es hablar y hacer, practicar con tu testimonio. Es por eso que te digo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu gocemos siempre de su divino consuelo. Amén. El Evangelio de hoy corresponde a Mateo 4, 12, 23. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. En el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz que ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron.
Más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras yo meditaba esta palabra y yo decía, Señor, quiero hacer esta palabra de acuerdo a tu santa voluntad. No quiero hablar yo, sino que hables tú. Y al leer el primer versículo me quedé allí. En este versículo que nos habla de que cuando Jesús se enteró que Juan había sido encarcelado, él se movilizó. No se quedó allí, sino que se fue a otro lugar, se fue a Galilea. Y yo me decía, pero si Jesús, nuestro amado Señor Jesús, pues es familia de Juan, son familiares cercanos. Y entre ellos había una relación de familia cercana y se querían mucho. Yo creo que se querían mucho. Incluso yo creo que yo deduzco pues que se visitaban y hablaban. ¿Por qué es que Jesús lo dejó? Lo dejó, a simple vista parece que lo dejó abandonado y él se fue. Y en la reflexión, el Señor a través de mis pensamientos me decía que ¿qué es lo que tenemos que hacer todos? Cuando surge algún problema, alguna dificultad, porque este problema era fuerte. Lo habían cogido prisionero a Juan, a su primo. Mirándolo desde el punto de vista humano, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Se hubiese hecho a lo mejor buscar a alguien quien defienda a Juan. Ahora en este tiempo pues decimos un abogado, un doctor, un licenciado para que lo defendiera. Ir a hablar con alguna persona que pudiera llegar hasta el rey y aclarar las cosas. Bueno, quejarnos, lamentarnos por este hecho, por este acontecimiento tan difícil. Pero Jesús no hizo eso. En lugar de quedarse lamentando, de quedarse llorando, de quedar a hacer berrinche, ¿qué hizo Juan? Cogió y se fue. Pero no se fue porque sí, sin una finalidad, sin un objetivo. Él se fue a predicar la palabra. Y no se fue a un lugar fácil, como por ejemplo hubiese sido en su mismo lugar de origen, en Jerusalén, en donde había más espiritualidad, sino que se fue a un lugar difícil como esa Galilea, entre estas 2 ciudades, Zabulón y Neftalí. Y sabemos que este lugar, estas ciudades, pues tenían grandes dificultades, grandes problemas. ¿Por qué razón? Porque eran ciudades que habían sido deportadas. Y allá, en el lugar donde fueron, al país donde fueron, pues no habían sido fieles. Habían adorado ídolos y tenían esas heridas de infidelidad en su corazón.
y por ende pues era un pueblo que necesitaba realmente de consuelo, necesitaba de alguien quien les hablara del perdón, necesitaba a alguien que les dijera que el reino de Dios está cerca. Y en ese tiempo también pues no se decía Dios directamente, sino que para decir Dios se decía el reino de los cielos, como así lo dice en este evangelio, en esta versión. Y al decir cielo se está hablando de Dios, el reino de Dios está cerca. Conviértanse, transfórmense, cambien de vida, sean diferentes. Pues eso es lo que a eso iba Jesús. No se quedó como lo decía antes, en Jerusalén o en Nazaret, porque allí quizá no lo necesitaban, sino lo necesitaban allá. Y desde allí empezó él su ministerio. Empezó a predicar, empezó a pedir a las personas que cambiaran, que transformaran su vida, que el Señor los amaba, que el Señor, que Dios era misericordioso. Y, pero para este ministerio, él no fue solo. Él se hizo acompañar o estaba acompañado. Como la palabra nos dice, caminando, pues encontró a dos personas. Estas personas eran Pedro y su hermano Andrés. Más allá encontró a otros dos, que eran Santiago y Juan. Los primeros estaban echando las redes al mar y les dijo el Señor, los haré pescadores de hombres, dejen esas redes, dejen todo lo que tienen y yo los convertiré en pescadores de hombres. Los que estaban más adelante estaban arreglando sus redes. En otra versión de la palabra dice que estaban remendando las redes. Y al escuchar, al leer esta palabra de remendar las redes, arreglando las redes, yo me preguntaba, ¿qué me quieres decir, Señor, con arreglar o remendar las redes? Esto para mí significa que ese remendar las redes es cuando cuando yo quiero solucionar los problemas, las dificultades, las pruebas, las crisis con mis propias fuerzas. Quiero que el Señor haga lo que yo quiero que Él haga. Quiero curarme, quiero sanarme, quiero salir de esta situación económica, quiero que mi hijo no haga lo que está haciendo. Quiero que dejen de criticarme, quiero que deje de llover, quiero que haga sol. Bueno, ese quiero, pero no hago lo que el Señor quiere que haga. No hago lo que Papá Dios quiere que haga. Y quiero hacerlo todo en mi tiempo y rápido. Pero el Señor, al pasar el Señor Jesús, les dijo, dejen todo, abandónenlo y síganme. Y también aquí se ve la predisposición de estas personas a las cuales el Señor eligió. Y yo pensaba también que ellos ya tuvieron una relación, una comunicación con Jesús, ya lo escucharon, ya lo vieron y quedaron impactados y se regresaron luego después con eso en el corazón. Y quizá el Señor ya tocó su corazón cuando ellos lo escucharon antes. Y estaban esperando este momento, porque cuando el Señor les dijo, Jesús, nuestro amado Jesús les dijo, síganme, ellos lo dejaron todo, lo dejaron abandonando todo. Pues a nosotros también nos ha llamado
y nos hizo algunas llamadas. En mi caso me llamó una y otra vez, pero yo me hacía la sorda. Pero como el Señor es tan misericordioso y me amó tanto y nos ama tanto, me volvió a llamar, volvió a tocar las puertas de mi corazón, porque las veces anteriores tocaba la puerta, pero yo no le abría las puertas de mi corazón. ¿Por qué razón? Porque tenía tantas heridas, tenía tantas dolencias. Entre esas, ese querer arreglar esas redes con mis propias fuerzas. Pero cuando yo lo conocí, cuando ya estaba en su camino, pues él tocó de nuevo las puertas y yo pude abrirle las puertas de mi corazón y entró. Yo, y yo creo que todos no hemos dejado lo que los apóstoles dejaron. Dejaron casa, dejaron familia, dejaron a lo mejor hijos, dejaron bienes, dejaron el trabajo que tenían y lo siguieron al Señor. Lo abandonaron todo. Nosotros o yo quizá no he dejado nada de eso. No he abandonado mi casa, no he abandonado a mi esposo, no he abandonado a mis hijos, no he abandonado lo que ellos lo dejaron. Pero sí me está pidiendo el Señor que yo abandone otras cosas, que yo deje otras cosas. ¿Y qué son esas otras cosas? Que yo deje mi amor propio, que yo deje mi egoísmo, que yo deje mis idolatrías, que yo deje mis apegos, que yo deje la ira, que yo deje la pereza, que yo deje la mediocridad, la tibieza, que yo deje de juzgar, de condenar, que yo deje de enojarme, que yo cuelgue los guantes. Eso es lo que el Señor quiere que yo deje. ¿Para qué? Para que yo pueda convertirme en pescador de hombres. Para que ya no eche las redes al mar de Galilea, sino que yo eche las redes al mar del mundo para pescar hombres. ¿Y qué es lo que yo voy a pescar? Yo voy a pescar todo eso que ya lo dije. Voy a pescar hombres con tantas dificultades, hombres que no lo conocen al Señor, hombres que están alejados, hombres que por el por la vanidad, por el orgullo, por la soberbia no quieren conocerlo, hombres que están sumidos en el alcoholismo, en la drogadicción, en la infidelidad, en la pereza, en el desgano, en la desmotivación. Hombres y mujeres que necesitan ser pescados, que necesitan entrar a esas redes para poder transformarse en hombres y mujeres nuevos. Eso es lo que el Señor quiere en este día, que yo me convierta en pescador de hombres. Y para ser pescador de hombres también necesito yo dar testimonio, porque solamente con las palabras yo no puedo pescar. Solo con las palabras se las lleva el viento. Pues yo no puedo pescar. En lugar de pescar voy a hacer que esos peces huyan en ese mar inmenso que es el mundo. Pero si yo transformo mi vida, si yo empiezo y dejo de remendar las redes con mis propias fuerzas, pues yo voy a poder ser ese pescador de hombres. Primeramente voy a empezar a pescar a los que están más cerca, que son mi esposo, mis hijos, sus esposas, mis nietitos, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos. Y luego de allí también incluso al pasar por la calle, con mi forma de caminar, con mi forma de sonreír, con mi forma de hablar, de expresarme. Yo creo que voy a pescar muchos, 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 muchos hombres, muchos peces.
para ponerlos en esas redes del amor, en esas redes de la misericordia, en esas redes que el Señor quiere que llevemos a Él y que luego al desembarcar esa red, pues haya muchos peces. Y recordaba aquí y recuerdo aquí, pues el hecho de que cuando el Señor les dijo, tiren las redes al mar, después de que ellos toda la noche pasaron sin poder pescar, sus apóstoles, y ellos obedecieron y les dijeron, tiren las redes a la derecha, tírenlas. Y ellos obedecieron y tiraron esas redes, sacaron tantos peces que no avanzaban las redes y las redes se iban a reventar, tantos peces. Pes- y eso es lo que quiere de nosotros el Señor. Quiere que esas redes estén repletas para cuando tengamos que presentarle esas redes al Señor, hay allí muchos peces. Que el Señor cuando nos diga, ¿qué me traes? ¿Qué me traes a presentar? Que digamos, aquí están los peces que pude pescar. Pidámosle al Señor en esta mañana que dejemos que al igual que nuestro amado Señor Jesucristo en esta mañana, en esta palabra nos enseña, que cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos tormentas, cuando tenemos crisis, pues no nos quedemos allí llorando, culpando, quejándonos, queriendo solucionar el problema con nuestras fuerzas, sino que en su lugar nos levantemos, oremos, trabajemos y nos pongamos a trabajar primeramente en nosotros, transformando nuestra vida, muriendo a nosotros mismos, abandonando lo que tenemos que abandonar, dejando lo que tenemos que dejar, entregando lo que tenemos que entregar, dejando apegos, dejando idolatrías, para ir a hacer lo que hizo Jesús, a formarnos, seguirnos formando, seguirnos preparando, así como Él los formó a sus discípulos, a sus apóstoles, los formó. Y aquí recuerdo también que en el tiempo de Jesús o en los tiempos antiguos, pues los maestros no elegían a sus discípulos, sino eran los discípulos los que elegían a su maestro. Y en este caso, nuestro amado Señor Jesús hizo todo lo contrario. Él eligió a sus discípulos. ¿Por qué los eligió? Porque Él quiso formarlos, quiso prepararlos para esa misión que luego después les encomendó, que vayan y prediquen por todo el mundo y que para ayudarse en esa misión, pues iban a tener la ayuda del Espíritu Santo. Pues eso es lo que nos pide el Señor ahora. Tenemos formadores, tenemos maestros, que al igual que Jesús, pues nos han elegido, nos han llamado a través de ángeles que Él puso en nuestro camino para poder ser parte de esa misión. Estoy hablando de la comunidad chequina de la misericordia, pues todos somos parte de esta comunidad, la cual nos forma, la cual nos trata con amor, así como nuestro amado Señor Jesucristo los trató a sus apóstoles. Les enseñó con su vida, les enseñó todo lo que tenían que saber para que luego ellos se hicieran cargo de la iglesia. ¿Y quiénes son esos apóstoles ahora? Pues son los obispos de la iglesia. Son los que tomaron el lugar de los apóstoles. Pues aprovechemos al máximo todo lo que
el Señor nos enseña a través de nuestros maestros y a través de diferentes medios de los cuales ellos se sirven o se valen para enseñarnos, para que luego, ahora ya mismo nos convirtamos en pescadores de hombres. Y cuando el Señor nos llame, tengamos esas redes llenas para poderle presentar, para poder abrir esa red y decirle, Señor, aquí están los hombres que yo pesqué. Aquí están las almas que yo te traigo para ti, Señor. Amén. Gracias, gracias, hermanitas, por haberme escuchado.